Agradecido siempre con nuestro Padre que nos permite para ser edificados, para ser bendecidos y sobre todas las cosas, para volver siempre nuestra vista hacia Él, sabiendo que, como dice la palabra, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, y justo llega la hora en que necesitamos ser fortalecidos, respaldados por su palabra. Me gozo en esta tarde por aquellos que nos reunimos siempre con el deseo de escuchar palabra de Dios. Esta tarde quiero comenzar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 8 en adelante, en un pasaje muy especial para edificación y sobre todo para el fortalecimiento de nuestra fe, que no hay nada fuera de la voluntad de Dios. Primer libro de Reyes 17, del 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, hablando de Elías. Está pasando un proceso bastante particular, está en la cueva. El Señor le envía, ¿sí? Con esta definición o con esta dirección propiamente, le dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Mira, todo está en el momento de Dios. Me goza. No creo, lo digo definitivamente, no creo en las casualidades. Sé que toda dirección de parte del Padre tiene un propósito y todo se alinea para ese momento. Mira esto: Elías va a Sarepta, enviado a una viuda, y cuando llega a ese lugar, a la primera persona con la que se encuentra es precisamente la viuda. Entonces, mira esto. Dice entonces: y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Bien interesante. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira, es impresionante porque Elías va con una necesidad propiamente de alimento. Ya le da la respuesta de la condición en la que ella está y su hijo. Y me impacta porque se lo dice de esta manera: no tengo solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira qué impactante. Elías va con una necesidad y Dios le envía a una persona, a una mujer, a una viuda que tiene un hijo y que está en necesidad. Y sabes, la dirección es bastante específica. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Todo tiene propósitos y sobre todas las cosas es a motivar a creer en las promesas de Dios. Vuelvo al punto: Elías tiene necesidad y la viuda tiene necesidad y Dios está obrando en ese momento. Mira su promesa: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Me goza siempre el hecho de saber que Jehová no miente,
No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ha dicho y hará, a su tiempo. Y en este primer punto, pues ha llegado ese momento en que Dios está resolviendo una necesidad del siervo de Dios, pero también está resolviendo una necesidad de una familia. Y mira, cumple su palabra. Y ella dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero no se queda allí, hay más. ¿Sabes qué maravilloso siempre es tener ese encuentro con Jehová? Porque Él tiene preparados planes de bien, dice su palabra, pero sobre todo para ser exhortados y para ser enseñados por Él. Versículo 17, estamos en primer libro de Reyes 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir su hijo. Me goza siempre, porque todo aún cuando parezca tan complicado, tan conflictivo, Dios tiene propósitos de bien, nunca de mal. Mira la primera confrontación con esta mujer, porque le dice, has venido aquí para recordarme mis pecados. Nos gozamos siempre, porque la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y olvidar. Entonces, mira lo que hace. Él dijo, dame a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba él y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciendo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mira, vale la pena también en su momento hacer la reflexión sobre los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de mucha necesidad, ¿sabes? Hay tanta necesidad. Y somos enviados como hijos y siervos del Señor a ser ese aliciente. Esta mujer, esta viuda, al igual que Elías, ha escuchado en todo este tiempo solo malas noticias. Recordemos, Elías es amenazado de muerte y la mujer está a punto de morir, como dice ella. Luego su hijo muere, pero la respuesta viene de Dios. Y me goza una vez más, porque cuántas veces, mira, todas las veces o todo el tiempo, al abrir nuestros ojos en la mañana, si no oramos, si no nos encomendamos, pero después de esto comienzan las malas noticias. ¿No te ha pasado? Que hay momentos que quisiéramos que se despertara la mañana con buenas noticias, sobre todo respaldado por la promesa de Dios. Sí, la situación está difícil, pero Dios está obrando en todo tiempo. Pero solamente vienen malas y malas y malas noticias. Y mira, está pasando con Elías, está pasando con la viuda, y Dios les da la respuesta. Y miran el poder de la manifestación de Dios en ellos. Otro de los casos, Hechos capítulo 16, del versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, recordemos que han sido apedreados y encarcelados, Pablo y Silas, por hacer lo correcto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La actitud de Pablo y Silas. Cualquier otro está en la cárcel quejándose,
o protestando o dudando de Dios. Ellos están alabando el nombre del Señor. Mira qué fe. En verdad, qué acto de obediencia y de dependencia de Pablo y Silas con respecto a Dios. Y viene ese hecho tan impactante, como lo dice, mira esto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y él está pasando por un proceso tan difícil, el carcelero. Sabe que si uno de ellos escapa, en este caso todos, pues él va a ser muerto. Está desesperado, está pasando por un proceso tan difícil. Y lo dice entonces. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me goza siempre el hecho de saber que todo tiene propósitos en el Señor. El Hijo de Dios y el siervo de Dios, la hija o la sierva de Dios, pasará en su momento o pasarán momentos cruciales e importantes para que el nombre de Jehová sea glorificado. No hay casualidades, me goza en el Señor. No es casualidad que Pablo y Silas estuvieran en ese momento, que viniese el terremoto y que evitaran que el carcelero se matara. Y mira como resultado. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira, me goza siempre, vuelvo a ese punto, no hay casualidades en el Señor. Todo sucede con un propósito. La cárcel, el carcelero, y ese momento tan difícil, que llega hasta ese momento en que él, el carcelero y su familia son salvos. Me goza siempre el hecho de saber que los hijos e hijas de Dios somos enviados a ser discípulos a todas las naciones, pero en primer lugar a quienes están cerca de nosotros. Mira, problemas y conflictos pasaremos siempre, y el propósito del enemigo sobre todas las cosas, comprobado, es desanimarnos, desalientarnos para dejar de hacer la obra que el Padre necesita. Y sabes, esta palabra llega a donde está la necesidad, para fortalecernos en el Señor, para saber que su palabra es viva y eficaz, y que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos reciben esta palabra con fortalecimiento en su vida? De saber que todo tiene un propósito. Vemos este caso, una familia, después que el padre pasa un problema y conflicto tan determinante en su vida, llega la salvación a su casa y a su familia. Otro de los casos, Juan capítulo 8, versículo 13 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Siempre me ha sorprendido por qué solamente llevaron a la mujer. Se está hablando que fue hallada en adulterio. ¿No había un hombre cerca de ella? Oh, qué difícil sería pensar que era uno de los importantes. Pero el punto es, ¿por qué solo llevan a la mujer? Por supuesto lo hacen, una para probar a Jesús y otra mostrando una vez más que no hay misericordia en sus corazones. Ellos quieren cumplir la ley, dejando por un lado la necesidad de las personas. Ahora mira esto.
Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Me imagino ese momento, todos van preparados, y los sacerdotes con las piedras más grandes, porque ellos tienen la mayor autoridad. Mira qué difícil es decir que se ama a Dios cuando no se tiene misericordia del ser humano, del prójimo. Vuelvo a ese punto. Decían para poder tentarle y acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Simple. El que esté libre de pecado, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces la mujer, hallada en adulterio, ya sabe lo que le espera: el ser apedreada. ¿Qué esperaba entonces en ese momento? Una buena noticia. Las buenas nuevas que necesitaba. Porque el mismo Jesucristo dijo: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. No vine por los justos, sino por los pecadores. Y allí está, precisamente a través de Jesús, esa buena noticia, las buenas nuevas. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Imagínate esa noticia de la absolución por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Otro caso particular, mira esto, Lucas capítulo 7, versículo 12 en adelante. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor, hablando de Jesús, la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mira, no solamente son palabras de consuelo, sino de mucho más, de esperar en el Señor. Imagínate lo que pasa por esta mujer. Dice, sí, a su único hijo de una madre viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Te imaginas? Después de un momento tan difícil, donde una madre va a enterrar a su único hijo, y la noticia ya, la realidad, según en ese momento, es que ya el joven está muerto, y los lleva a enterrar. ¿Qué había en el corazón de esa mujer? Desaliento, desánimo, tristeza. Pero Jesús va y le lleva una noticia, y ve la manifestación de Dios a través de la resurrección de su hijo. Mira, me goza siempre que las buenas nuevas vienen del Padre, las buenas noticias las recibimos del Padre. Somos testigos de que cada día Él buscaba, hablando de Jesús, llevar esas buenas nuevas, como lo declaró al principio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y lo está cumpliendo. Entonces, más que la mala noticia ya, viene la buena nueva dada por Jesús. Dice entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre ustedes y Dios ha visitado a su pueblo. Ahora,
¿Cuánto tiempo le damos, por decirlo así, a las buenas noticias? Porque sabemos nuevamente que todos los días y todo el tiempo hay malas noticias. Y gente que se especializa en malas noticias, en ver lo malo, en empeorar, en agrandar los problemas y los conflictos, en lugar de encomendarse a Dios y de confiar en Él. Y al abrir su boca, salen malas noticias. Ahora veamos entonces otro caso. Juan, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mira la certeza de Jesús y la seguridad de Jesús. Y lo dice de esta manera tan particular: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Mira, había una relación bastante particular y especial de Jesús con Lázaro y sus hermanas. Versículo 6, Juan 11:6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué no fue al instante, si los amaba tanto? Pues sabes qué maravilloso saber nuevamente que todo tiene su tiempo y que todo tiene propósitos de bien. Seguimos. Luego de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá, vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Sí, Jesús ya sabía que había muerto. Pero que todo tiene su tiempo y todo tiene su propósito. Y que Él siempre, escucha esto, fue portador de buenas nuevas y es portador de buenas nuevas, de buenas noticias para todo aquel que en Él cree. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mira qué expresión de fe. Porque le dice, mira esto, me impacta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, mira esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira qué expresión tan impactante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama.
Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, ¿no habría muerto mi hermano? ¿Cierto? Cierto. Pero sí había un propósito más allá. Me impacta siempre que Dios nunca llega tarde. Él llega a su tiempo y sabe cómo y en qué momento, sobre todas las cosas, para glorificarse. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Mira, es impactante la sensibilidad de Jesús al ver a las hermanas de Lázaro llorando por él y a la demás gente llorando por Lázaro. No era una mala persona, por decirlo. Todos están quebrantados y contristados porque Lázaro ha muerto. Y Jesús se quebranta. ¿Sabes qué maravilloso es? Saber que Él no se entiende, Jesús no se entiende. Porque es sensible el Hijo de Dios. Así que cuando pasamos momentos difíciles y solo vienen malas noticias, qué bueno es saber que Jesús tiene las buenas nuevas y que todo lo establecido en su palabra traerá ese respaldo, ese consuelo para ver la gloria de Dios en todo momento. Seguimos. ¿Dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? No se nos olvide que todo tiene su tiempo y que Dios no está atado a nuestro tiempo, a nuestro horario, a nuestros días. Él hará todo a su tiempo. Entonces, míralo. ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Mira, siempre debemos de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer, más que todo lo que está alrededor, los diagnósticos, las ideas, las tendencias. Realmente son nada a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Entonces, Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mira, no se nos olvide que todo tiene un propósito, que el tiempo es de Dios. Y me impresiona una vez más, porque sí no llegó cuando estaba enfermo, pero llegó para resucitarle y glorificar el nombre del Señor, para que todos fueran testigos del poder de Dios. Y aun cuando vuelvo a ese punto, se menciona todas las malas noticias. Estuvo enfermo, ¿cuántos días enfermo? Estuvo grave, aún tiene 4 días de muerto. ¿Sabe? Me gozo siempre que sobre todas las cosas nuestro Padre tiene el control. Y cuánto anhelamos, en verdad, hoy y siempre, recibir buenas noticias. No las esperemos del mundo. Las tendencias, las ideas, los pensamientos están fuera de. Pero qué bueno es ir a la palabra del Señor para encontrar esa palabra que nos fortalece, nos bendice. Buenas noticias, buenas nuevas. Y mira entonces lo que el Señor nos da.
en las buenas nuevas y en las buenas noticias, todo el tiempo y siempre. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es una espléndida noticia. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y el descanso viene de Él, de su palabra, de su presencia. Y no podemos en su momento encerrarnos en la cueva o desanimarnos. Tenemos que buscar cada día ser fortalecidos por la palabra de Dios, por las buenas nuevas. Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuánto necesitamos en su momento ese descanso? En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, sabiendo que todo tiene un plan de bien. Salmo 34:9. Teman a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Qué es temer a Jehová? No es tener miedo, sino honrarle cada día en espíritu, alma, mente y cuerpo. Honren a Jehová, lo digo con mis palabras, ustedes sus santos, pues nada falta a quienes le honran, le obedecen y se sujetan a Él. ¿No son buenas noticias? Que si decidimos cada día obedecerle, sujetarnos a Él, depender de Él, tener esa comunión íntima con Él todos los días, nada nos hará falta. No hay mejor noticia que esta y que estas. Seguimos, Nehemías 9:21, mira lo que dice. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Algo le faltó al pueblo esos 40 años en el desierto? Nada. Porque Dios estuvo con ellos, guardándoles y bendiciéndoles y proveyéndoles. Entonces, mira, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no envejecieron ni se hincharon sus pies. Ahora mira, Mateo 6:8. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se las pidan. ¿No son buenas noticias? Muchas de las veces no sabemos cómo pedir o pedir como conviene. Pero la palabra dice que su Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y me goza porque dice, mira la palabra, estamos en Mateo 6:8. Su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se las pidan. Lucas 11:9. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se los abrirá. ¿Quién lo dice? Jesús. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Entonces, vuelvo a ese punto de las tantas malas noticias que escuchamos todos los días por las condiciones, por las situaciones del mundo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que nos fortalece y el que nos bendice. Entonces, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. ¿Qué buscamos muchas de las veces cuando hay tantos conflictos? Paz. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo de Jehová que es nuestra fortaleza. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Juan 15:7. Si permanecen en mí, mira, esta es la consigna. Cada día buscar la presencia de Dios y la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cuánto de la palabra de Dios atesoramos en nuestro corazón en los momentos difíciles? Y es lo que fluye cuando vienen esos momentos difíciles, las buenas nuevas. Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Recordemos, la palabra nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que promete se cumplirá si creemos y hacemos, por supuesto, lo que nos corresponde. Mira la consigna de Juan 15:7, es permanecer en Jesús. Es ser cada día inspirados a cómo Él vivió, a sus propósitos y sus planes, y sobre todas las cosas la dependencia
de Jesús hacia Dios. Y Juan 16:24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pero si pedimos tanto, pero no lo hacemos de la manera correcta. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Impresionante. Ahora bien, somos enviados también como hijos de Dios, como siervos de Dios, a dar buenas nuevas. Ahora sí, a especializarnos en las buenas nuevas del reino, las buenas noticias que el Padre ha establecido de sus promesas a través de la Biblia, a través de su palabra. Somos enviados. Vayan y hagan discípulos. Vayan y compartan, vayan y edifiquen, vayan y bendigan. Esa es la consigna de lo que debemos de hacer. ¿Cuándo? Todos los días, en todo tiempo y en todo lugar, no importa las condiciones en las que estemos, o aún en los procesos en que estemos pasando, que no nos impida ser de bendición en todo lugar. Porque sabes que dice la palabra 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno haga lo que debe de hacer para Dios de acuerdo a cómo ha salido o lo siente en su corazón. Amamos el orar por los enfermos, el interceder por los necesitados. De verdad estamos dispuestos a ser esa guía, a ser esa luz en medio de la oscuridad. Entonces lo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría, al que se propone ser de bendición, estar allí donde hay necesidad, el ser esa buena noticia y llevar esas buenas nuevas de la palabra de Dios a los necesitados, para edificar, para bendecir, para consolar. Y no por necesidad, bueno, no me queda de otra, sino porque hay una disposición de honrar el nombre del Señor. En estos tiempos el enemigo se ha levantado para estorbar la obra de Dios, para que seamos limitados en cuanto a las buenas nuevas, a dar buenas noticias, a ser de bendición. Ese es su propósito. Pero ¿sabe qué maravilloso es? Que también somos fortalecidos cada día, para que a pesar de los problemas o las pruebas y los conflictos que pasemos, ser de bendición. 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira lo que dice. El sembrar la palabra de Dios, las buenas nuevas, donde hay necesidad, donde se necesita fortaleza, respaldo y bendición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cada vez que podemos o cuando nos acordamos? ¿O realmente todos los días estamos dispuestos a ser de bendición, a llevar una palabra de aliento, a quitar todos los conflictos, con los diagnósticos, con los pensamientos, con las ideas, con las estadísticas, con las tendencias, y ser realmente de bendición? El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando sembramos con gozo, cuando sembramos con alegría y llevamos las buenas nuevas en todo momento, evitando lo que pensamos o lo que creemos o lo que debemos de hacer o decir, y vamos guiados por la palabra de Dios y la presencia de Dios, generosamente cosecharemos. Cuando venga la cosecha, miren, en verdad nos sorprenderemos. Una oración, la intercesión, un respaldo, un apoyo al que está en necesidad, es la mejor semilla, y sobre todo porque se hace sin esperar nada a cambio, sino por hacer la voluntad de Dios. Entonces, Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Sabes? Lo digo, el mundo es una tierra donde sembrar, todos los días. Las necesidades están todos los días, los conflictos todos los días. El mundo está lleno de malas noticias. Y los hijos de Dios tenemos las buenas nuevas que fluyen como río de agua viva de nosotros, para consolar, para bendecir, para respaldar.
Entonces, si sembramos las buenas nuevas del reino de Dios, ¿qué cosecharemos? Buenas nuevas, buenas noticias. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Aprendamos a poner por obra la palabra del Señor, a ser de bendición y de respaldo en todo momento. Porque mira lo que dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sabes, cada día tenemos la gran oportunidad de ser de bendición, de ser guía, de ser luz, de ser sal. De al abrir nuestra boca fluye ese río de agua viva de bendición para aquellos que nos escuchan. No más malas noticias. Mira, procuro, y de hecho no estoy al día de todo lo malo que pasa, las ideas, los pensamientos. Busco cada día enfocarme en las buenas nuevas. Y cuando viene alguien con nuevas, ahora sí que malas noticias, decir lo que la palabra del Señor nos dice. No para contrariar o contradecir, sino para presentar la verdad de Dios. Entonces, termino en Isaías 40, del 28 al 31. Escucha esto. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Mira qué gozo nos da el hecho de saber que los cristianos, los hijos de Dios, nunca dudamos de la sabiduría, del poder y de la gloria de Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar y que no hay nada imposible para Él, y que somos sus enviados, somos sus siervos, que llevamos las buenas nuevas a todo lugar para ser de bendición. Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Mira esto, estamos en Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Crees en las buenas nuevas? Recibimos las buenas nuevas todos los días para ser también portadores de buenas nuevas. Salmo 56:4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mira qué pregunta tan interesante. Si confío en Dios, si confío en su palabra, ¿por qué de tener miedo? ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mira, agradecidos todo el tiempo con los siervos y siervas del Señor, que llevan las buenas nuevas a todo lugar y que en su momento de necesidad nos exhortan, nos bendicen con palabra de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mira Salmo 112:7. No tendrás temor de malas noticias. ¿Dices amén? Si confiamos en Jehová, como sus hijos, como sus siervos. Mira lo que nos dice entonces, Salmo 112:7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Lucas 11:9. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, necesitamos en verdad en su momento también limpiar nuestros oídos
Y recordar, como digo, que son oídos, no basureros, para no dejar entrar todo aquello que ofende el nombre de Jehová. Las dudas, los temores, los diagnósticos, los conflictos basados en las ideas humanas, en los pensamientos humanos, aún enviados por el diablo, sino estar atentos siempre a la voz de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en cada momento, en cada necesidad? ¿Qué nos dice cuando estamos enfermos? Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice cuando pasamos necesidad? Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cuando sentimos estar en peligro, dice Jehová nos guarda y el enemigo no nos toca. Ay de aquel que se levante contra el ungido de Jehová. Como estuvo con Moisés, está con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Y sabes que me goza siempre, porque Jehová nunca llega tarde. Dice la palabra que todo tiene su tiempo. Entonces, el llamado el día de hoy es a ser portadores de buenas noticias, de buenas nuevas, para edificar, para bendecir, para exhortar y seguir siendo de bendición para que el nombre de Jehová sea glorificado, recordando siempre que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque cada día que somos confrontados con conflictos, problemas y malas noticias, vamos a tu palabra, vamos a tu presencia. Buscamos primeramente tu reino y su justicia, sabidos que todas las demás cosas no serán añadidas. Fortalece, Señor, nuestra fe y que cada día podamos acercarnos a ti, Señor, sabidos que tú nos guardas y el enemigo no nos toca. Y que podamos, Señor, ser esa luz en todo lugar, ser esa sal en todo lugar, esa voz que clama en el desierto, pero también, Señor, esos ríos de agua viva que salgan de nuestra boca, Señor, respaldados o guiados por tu palabra, para edificar, para bendecir, para consolar, para libertar, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y para llevar toda necesidad delante de ti, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Así que la exhortación, seamos portadores de buenas nuevas y de buenas noticias en todo lugar y en todo momento. Que el Señor nos bendiga.